Buenas noches, mi nombre es Diana Rocío Velandia Nieto. El día de hoy vengo pues a mostrarles el experimento del dinamómetro. Tenemos el dinamómetro construido pues muy casero, con un gancho, con una tapita de gaseosa, con una jeringa y con un palito de paleta. Y pues obviamente con un cauchito. En esta parte tenemos el arroz para realizar nuestro experimento solicitado por la tarea número 4 de física general. Aquí voy a mostrarles una pequeña demostración, como nos pide el experimento, arrastrando la bolsa con el dinamómetro. Y en un momento les voy a explicar cómo se realizaron las operaciones según la tabla. Bueno, entonces aquí tenemos el experimento. En el trabajo pues le puse una foto para mostrar el dinamómetro que les acabé también de mostrar en el video. Bueno, entonces aquí nos piden que colocar el gancho del dinamómetro en una bolsa de arroz de la masa M. Entonces la masa la estamos hallando aquí por medio de esta tabla y depende del último dígito de nuestra cédula. Entonces por eso nos dio estos resultados de masa. Entonces, bueno, aquí pues yo lo realicé con las tres masas. Entonces 55, 105 y 155. Entonces aquí en la tabla pasamos a kilogramos y la fuerza de dinamómetro en el momento de poner la bolsa, al momento de ponerle la bolsa, la fuerza nos marcó 0.54. Y pues aquí en la tabla, como mostramos, entonces se puede dar cuenta en el dinamómetro 1.03 y 105, y aquí lo mismo en la parte de abajo. Bueno, entonces para llenar la tabla pues se realizan los cálculos. Aquí están los cálculos con la distancia que nos sugiere que es 0.5 metros. Entonces aquí están todos los resultados, que son los que se encuentran aquí arriba en la tabla. Y ahí están todos los cálculos, que es el cálculo del trabajo realizado por la fuerza aplicada y el cálculo del trabajo realizado por la fuerza de fricción. Entonces, cálculo del trabajo neto. Entonces tenemos que sumar las WR más las WF, y pues como todas son el inverso de las otras, por eso nos da 0. Y aquí tenemos pues las evidencias fotográficas. Aquí está el dinamómetro solito, aquí está pues la bolsa con el arroz, y bueno, aquí en el análisis del resultado, entonces nos dice que con base en los resultados del experimento tenemos que responder las siguientes preguntas. Entonces nos dice que 1. ¿Cómo varía el trabajo realizado por la fuerza medida por el dinamómetro al aumentar la masa de la bolsa considerando el mismo desplazamiento? Entonces pues al aumentar la masa de la bolsa aumenta la fuerza de fricción entre la bolsa y la mesa. Debido a esto, el dinamómetro debe aplicar una fuerza mayor para mantener el movimiento, por lo que el trabajo realizado por la fuerza aplicada también aumenta. La segunda pregunta nos dice que cómo se compara el trabajo realizado por la fuerza aplicada con el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Dice que indique qué signo tiene el trabajo de la fuerza de fricción y que explique el motivo. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza aplicada es positivo porque tiene la misma dirección del desplazamiento. En cambio, el trabajo realizado por la fuerza de fricción es negativo porque actúa en dirección opuesta al movimiento. Entonces, ambos trabajos tienen magnitudes similares debido a que el movimiento fue uniforme.
Listo. La otra pregunta dice que qué interpretación física tiene el trabajo neto obtenido en este experimento. Entonces el trabajo neto obtenido es aproximadamente pues 0, lo cual indica que no hubo cambios en la energía cinética de la bolsa. Esto ocurre porque la velocidad permaneció constante durante todo el tiempo de desplazamiento. Y la cuarta pregunta dice que cómo se vería afectada la medida de la fuerza si el dinamómetro formara un ángulo con la superficie de la mesa, que explique además por qué es necesario arrastrar la bolsa lenta y uniformemente durante el experimento. Entonces, si el dinamómetro forma un ángulo, el dinamómetro forma un ángulo con la superficie por parte de la fuerza aplicada, sería vertical y otra parte horizontal. Solo la componente horizontal contribuiría al movimiento afectando la medición real de la fuerza. Y pues además es necesario arrastrar la bolsa lenta y uniformemente para evitar aceleraciones y asegurar que la fuerza aplicada sea igual a la fuerza de fricción, permitiendo obtener un resultado más preciso. Bueno, en el experimento 2, entonces pues nos piden que pongamos la bolsa de arroz en una superficie, puede ser en el piso, en este caso lo tengo aquí en la mesa, y que la levantemos con el dinamómetro hasta el borde de la mesa o en una altura con la velocidad constante. Bueno, entonces en este segundo experimento, al levantar con el dinamómetro la bolsa de arroz, entonces nos piden que dibujemos un diagrama de cuerpo libre de la bolsa durante el movimiento identificado, todas las fuerzas que actúan sobre el sistema y que indique cuáles fuerzas realizan el trabajo y cuáles no. Entonces, bueno, aquí tenemos en la imagen el dibujo que se realizó. Dice que durante el movimiento vertical de la bolsa actúan dos fuerzas, la fuerza aplicada por el dinamómetro hacia arriba y el peso de la bolsa que es hacia abajo. La fuerza aplicada realiza trabajo positivo porque tiene la misma dirección del desplazamiento. Por otro lado, la fuerza gravitacional realiza trabajo negativo debido a que se opone al movimiento ascendente de la bolsa. En este caso no hay fuerzas que no realicen trabajo porque no aparece una fuerza perpendicular al desplazamiento como ocurría en el experimento sobre la mesa. Entonces, bueno, aquí tenemos las fotos, el experimento sobre la mesa. En la segunda parte del experimento nos dice que tomemos las medidas y los cálculos matemáticos y que registremos el valor. Entonces tenemos en la tabla número 3, pues es muy parecida a la parte de arriba. Todo se basa en mi último dígito de la cédula, que es el 5. Y pues aquí tenemos los mismos, bueno, se parecen mucho los datos. Entonces aquí lo único de diferencia es la energía potencial, que la tenemos aquí en esta parte. Entonces en este caso la WF no es igual, va a ser la fuerza por la altura. Entonces la altura más o menos estaba de 80 centímetros, por eso 0.8 metros. Entonces aquí lo tenemos y aquí la tenemos. Entonces WF es la fuerza por la altura, la sacamos del dinamómetro y aquí están los datos. Y entonces al alzar la bolsa de 55 gramos en el dinamómetro nos dio 0.54 newtons. Y pues así hacemos el cálculo con cada uno de los pesos que nos pidieron. Y pues entonces la energía potencial es masa por gravedad por altura. Entonces también lo hacemos cada uno, simplemente reemplazamos la masa y se pone en kilogramos. Entonces la ponemos en kilogramos, en el 0.055 y pues hacemos todos los cálculos. Entonces en el análisis de los resultados, pues dice que con base de los resultados del experimento responda a las siguientes preguntas. Y pues aquí tenemos las preguntas que se responden. Entonces
Entonces aquí las preguntas dice que a partir de los resultados obtenidos, ¿qué criterio experimental permite identificar a la fuerza gravitacional como una fuerza conservativa? Entonces pues a partir de los resultados obtenidos se observa que el trabajo realizado al elevar la bolsa coincide con el aumento de la energía potencial gravitacional. Esto indica que el trabajo de la gravedad depende únicamente de la altura alcanzada y no del proceso seguido, característica principal de una fuerza conservativa. La segunda pregunta nos pregunta que si se repitiera el experimento elevando la bolsa hasta la misma altura mediante un cambio diferente, ¿qué se experimentaría? Observar en el trabajo de la fuerza gravitacional y en la energía potencial, justifique con base en los datos. Entonces dice que si la bolsa se elevara hasta la misma altura mediante un camino diferente, el trabajo realizado por la fuerza gravitacional y la energía potencial serían los mismos. Esto se debe a que ambas magnitudes dependen únicamente de la posición inicial y final del sistema, específicamente de la altura alcanzada y no de la trayectoria recorrida. Y la última pregunta dice que qué conclusiones pueden extraerse sobre la validez del principio de trabajo de energía a partir de los datos obtenidos. Entonces, los resultados muestran que el trabajo realizado por la fuerza aplicada se transforma en energía potencial, gravitacional. La igualdad o semejanza entre los valores del trabajo y la energía potencial confirma experimentalmente la validez del principio del trabajo-energía, el cual establece que el trabajo realizado sobre un sistema produce una variación en una energía.